Compartir la palabra del Señor de una manera bien especial. Hay cosas que el Señor señala, hay cosas que el Señor condena, hay cosas que el Señor reclama, hay cosas que Dios puntualmente las rechaza. Y muchas veces esas cosas que Dios señala, esas cosas que Dios rechaza, esas cosas que Dios condena, son precisamente muchas veces las cosas que nosotros hacemos. Muchas veces sin darnos cuenta, otras veces sabiendo que lo estamos haciendo mal. Y después entonces empiezan a haber resultados de todo eso que hacemos o que dejamos de hacer. Y hay diferentes maneras de vivir que como seres humanos podemos decidir. Usted y yo podemos decidir vivir como querramos. ¿Sí o no? Usted tiene la decisión en su mano de decidir como usted quiera. Cada quien, mire que el Señor es tan especial que nos dejó esa libertad de decisión, ese albedrío para que nosotros podamos decir, quiero vivir de esta manera, quiero hacer esto, quiero ir por allá. Pero muchas veces esa ruta que escogemos en la vida no es la ruta precisamente que el Señor espera que caminemos. Y una de las cosas que más nos cuesta al ser humano es obedecer al Señor. Y no solamente al Señor, sino que obedecer a quien debemos obediencia. ¿Se acuerda cuando usted era niño, ya más grande o jovencito o jovencita? ¿Se acuerda? No éramos obedientes por naturaleza. Hoy que somos padres, queremos que nuestros hijos nos obedezcan. ¿Qué padre o madre que está aquí no desea que sus hijos obedezcan sus instrucciones, sus órdenes, sus recomendaciones? Pero recuerde cuántas veces usted y yo fuimos desobedientes. ¿Cuántas veces nosotros fuimos necios? ¿Cuántas veces hicimos las cosas como nos dio la gana? A veces como padres se nos olvida eso. A veces como padres estamos reclamando mucha obediencia. ¿Y no será que estamos cosechando? ¿No será que estamos recogiendo los frutos muchas veces de lo que nosotros un día sembramos con necedad, con desobediencia? Muchas veces, amada iglesia, nos perdemos la bendición del Señor. Y ojo, que la bendición del Señor no se mide por cómo la mide el ser humano. La bendición del Señor se mide con frutos espirituales, celestiales, con las cosas eternas, con las cosas que muchas veces nuestras manos no pueden tocar, con aquellas cosas que el Señor entrega en la vida del ser humano que nosotros no podemos comprar. ¿Cuántas cosas podemos disfrutar que solamente vienen del Señor, que no las podemos conseguir con nuestra propia fuerza? Pero hay una consigna de parte de Dios, hay un encargo de parte del Señor para nosotros. Y es no vivir en necedad, no ser necio en la vida. Yo quiero invitarle para que en esta noche hagamos una declaración a nosotros mismos a manera de protesta, como una declaración de compromiso. Porque muchas veces, dígame sí o no, usted y yo hemos vivido o hemos actuado como necios, como aquellos que hacemos lo que queremos, como aquellos que hacemos lo que nos da la gana, sin importar que alguien nos diga algo, sin importar que alguien nos dirija de otra manera, sin importar trágicamente muchas veces lo que Dios dice que debemos hacer y que debemos ser. Y hay mucha gente viviendo en necedad.
Pero yo quiero invitarle para que usted se una conmigo para poder decir hoy, yo no viviré necio. ¿Le parece si hacemos ese compromiso en nuestro corazón? Pastor, pero yo no vivo necio. Habría que revisar ahí lo profundo. Yo quiero invitarle para que usted y yo hagamos una declaración de seguridad en nuestra vida y decir, yo no viviré necio. No viviré necio. Nos perdemos la bendición del Señor cuando vivimos de manera necia. Una persona necia es una persona que hace lo que quiere sin importar nada. Hace, decide, dice lo que quiere sin importarle nada y nadie. Pastor, a mí a veces me importa. A mí sí, pero revisémonos en el día a día, en el trabajo, en el hogar, como amigos, como vecinos. Revisemos nuestra vida. ¿Cuántas veces vivimos en necedad? Revisémonos con la palabra de Dios. ¿A cuántas cosas de que sabemos que Dios dice en su palabra cómo deben de funcionar en nuestra vida, nosotros no lo hacemos, o a propósito lo hacemos al revés? ¿Cuántas veces hemos terminado haciendo las cosas como no tiene que ser? Pues yo quiero invitarle para que hoy podamos nosotros darle esa instrucción a ese yo nuestro de decir, no viviré necio. Porque si hay algo que nos aparta de la voluntad de Dios, hay quienes dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, no se puede con necedad. No se puede ser obediente al Señor, hacer la voluntad de Dios, conseguir la bendición de Dios cuando vivimos según lo que yo quiero únicamente. Cuando vivimos según lo que yo pienso únicamente. Cuando vivimos según lo que a mí se me antoja hacer o decir únicamente. Hay gente, por ejemplo, que sabe lo que Dios dice en su palabra, sabe la instrucción del Señor, sabe el consejo de Dios, lo conoce, pero decide no vivirlo. Decide no ponerlo en práctica en su vida. Eso se llama necedad. ¿Cuántas veces nosotros un día fuimos necios ante la propuesta, el consejo, la instrucción de alguien que veía lo que no veíamos, y nosotros de igual manera dijimos, no me importa? Así vive el necio. El necio piensa que siempre tiene la razón. Y así no se puede agradar a Dios. Así que yo quiero invitarle hoy para que hagamos esa declaración para nosotros mismos. Una declaración profética, si quiere llamarle. No viviré necio. Dice la palabra del Señor. Mire cómo dice en el libro de Proverbios capítulo 27 versículo 22. Mire cómo dice Salomón en la palabra de Dios. Es imposible separar al necio de su necedad. Escuche, es imposible separar al necio de su necedad. Escuche lo que sigue diciendo, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Aunque lo muelas como al grano en un mortero. Oiga eso. Dice la palabra del Señor que el necio, aunque lo molamos, aunque tomemos un recipiente de esos y con la piedra lo machaquemos y lo machaquemos y como decimos coloquialmente, le demos duro, así no. Dice la Biblia que es imposible separar al necio de su necedad. Cuando una persona permitió que la necedad invada su corazón, esa es una tragedia para la vida del ser humano. Cuando una persona no se permite a sí mismo ni que Dios lo saque de su necedad. Muchas veces hay gente que es confrontada con la palabra
Dios con la verdad del evangelio, y ni aún así dice, sí, ya vi lo que dice, pero soy necio. Y el necio, ni aunque lo molamos en un mortero, dice la Biblia, costará sacarlo de su necedad. Mire qué difícil es ser necio, vivir necio. Es difícil. Mire, el alcohólico se rinde a los pies del Señor. El Señor lo liberta de ese vicio terrible. Se arrepiente delante de Dios y el Señor lo saca de esa inmundicia. Pero es terrible un necio, porque el necio no reconoce que está fallando. El necio no acepta que se está equivocando. El necio no entiende el error que está cometiendo. Aunque lo muelen un mortero, dice la Biblia, mire qué tremendo esto. Aunque lo muelen un mortero. O sea que para Dios el necio y la necedad son un problema serio. Es serio ser necio. Es serio vivir necio. Vivir sin escuchar a nadie. Vivir sin atender a nadie. Vivir sin ponerle atención a lo que alguien diga de nosotros o por nosotros. Me encanta cómo Jesús dijo una vez a sus discípulos: dígame una cosa, cuéntenme, ¿quién dice la gente que soy yo? A ver, cuéntenme lo que la gente dice de mí. Quiero escuchar lo que la gente dice de mí. Y tuvo la paciencia, tuvo la serenidad para escuchar lo que la gente decía de él. Y después le dijo a sus discípulos: a ver, dígame una cosa, ¿y ustedes qué piensan de mí? Muchas veces no resistimos escuchar algo acerca de nosotros. Muchas veces solo queremos escuchar lo que está bien. Pero lo que está bien, cada vez que nos dice, alguien nos lo dice, no nos ayuda mucho en la vida. ¿Usted sabía eso? Cuando usted es aplaudido, usted es halagado, cuando usted es exaltado por alguien, eso no nos contribuye mucho para el crecimiento y la madurez de la vida. Pero cuando alguien nos enseña y nos muestra el camino del error que estamos cometiendo y la ruta correcta a seguir, eso nos edifica. Eso de verdad nos levanta. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 2. Escuche esto. Le acabo de decir que el necio y su necedad son un problema serio delante de los ojos de Dios. Pero dice Proverbios capítulo 18 versículo 2, en esta traducción de Dios habla hoy. Mire cómo dice: el necio no tiene deseos de aprender. El necio no tiene deseo de aprender. No, yo así hago las cosas, no me diga nada más, ¿ok? No tiene deseo de aprender. El necio no tiene deseo de aprender cómo o se hacen las cosas bien o se hacen las cosas de una manera diferente para hacerlas mejor. El necio no tiene oídos para aprender. Solo le importa presumir de lo que sabe. Cada vez que usted conozca a una persona que presume demasiado de lo que sabe, y eso es lo más importante, y eso es lo que siempre pone en la mesa, nunca se detiene a escuchar, nunca se detiene a ver qué aprende de alguien, a ver qué aprende de por aquí, a ver, cuando usted escucha a alguien solamente enfocado en lo que sabe, y que muchas veces es poquito, está encontrándose con una persona necia. Yo me he hecho el compromiso, y ojalá que usted lo haga también conmigo hoy: no viviré necio. No viviré necio. Usted puede cocinar un rico arroz, siempre tiene algo que aprender. Siempre. El necio no tiene manera de hacer un arroz mejor. El suyo es infalible. No tiene fallas, no tiene errores. Le gusta a medio mundo. Desde Estados Unidos hasta Argentina y desde España hasta la China. El arroz del necio es el mejor del mundo. Sí. No tiene intención de aprender. Lo que sabe, eso es lo mejor.
Así que si su arroz es el mejor, usted es necio. Sí. Si la manera suya es la única válida para usted, usted es necio. Y hoy yo quiero invitarle para que haga el compromiso conmigo de decir: no viviré necio, porque no le agrada a Dios vivir como necio. Dice Proverbios 17:16 en la Nueva Traducción Viviente. Escuche esto, qué tremendo. Es absurdo pagar para educar a un necio. Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Dígame una cosa, aquí seguramente habrá alguien que dirá: pastor, a mí alguien estuvo dispuesto a apoyarme para que yo estudiara, pero yo dije que yo no quería estudiar. Yo dije que yo no quería, yo no soy para eso. No, eso no es conmigo. No, yo tengo otros planes. Mire cómo dice la Biblia. Ni aunque le pague al necio, va a aprender. Qué fuerte esto. O sea que Dios mismo podría decirnos: mira, quiero que hagas mi voluntad, te voy a pagar. ¿Sabe qué hace el necio? No quiero. No. Te voy a bendecir. No. Pero voy a hacer las cosas que jamás has visto en tu vida. Soy necio. ¿Cómo que lo haga? Sí, que mi abuela lo hacía así. No puedo cambiar eso. No, eso es sagrado en mi vida. Y si Dios dice: quiero que lo hagas diferente, quiero que me agrades haciéndolo a mi manera, el necio dice: ni aunque me pague 1,000,000. No. Es absurdo pagar a un necio para educarlo. Mire cómo dice la Biblia. No tiene deseo de aprender el necio. El necio siente que no tiene nada más que aprender de nadie. El necio no, por eso el necio no pide consejo, porque el necio piensa que todo está bien, todo lo que decide está bien, porque piensa que lo sabe todo. El necio no se atreve a hacer una llamada, a conversar con alguien para decirle: ¿usted qué piensa? ¿Le parece que está bien lo que estoy haciendo? Dice la Biblia, mire cómo dice: es absurdo. El necio no está dispuesto a aprender. Ojalá que hagamos este compromiso hoy de decir: no viviré necio. El necio no agrada a Dios. Y este es un pecado que mucha gente lo toma de menos. Lo menosprecia, piensa que puede seguir viviendo su vida a su manera, como quiera, como decida, sin importar lo que Dios diga. Y está bien. No hay cielo para el que desobedece al Señor por necedad. No hay un corazón de Dios que se agrada, que dice: wow, mi hijo, mi hija amada. Cuando hay un hijo necio, dígame una cosa: ¿qué tanto celebra usted la necedad de sus hijos cuando son necios? Cuando usted le dice a su hijo: recójame ese pantalón que está ahí. No quiero. Ajá, usted le dice: bravo, hijo mío, le compro otro para su cumpleaños. No, nadie celebra la necedad de su hijo. Nadie bendice a un hijo necio. Nadie consiente a un hijo necio. Menos el Señor. Papá y mamá negociamos. ¿Sabía usted eso, verdad? Aunque usted diga: no, que en mi casa se hace lo que usted siempre negocia. Todos negociamos. Usted cuando era hijo negociaba. Sus padres, los nuestros, negociaban. Y aunque no negociaban, a veces terminaban siendo estafados por nosotros. Es verdad. Algunos que están todavía jóvenes, jovencitos, estafan. Porque no negocian, sino que se salen con la suya.
Pero ¿quién bendice a un hijo necio? ¿Quién se agrada con un hijo necio? Tampoco Dios se agrada con el necio. Tampoco. Por eso el compromiso de hoy es para decir: no viviré necio. Hay gente que dice: yo así me voy a morir, así como soy. Y desde ahí está mostrando necedad. Porque hay algo que puede cambiar, hay algo que puede mejorar, hay algo más que podemos aprender, especialmente en la palabra de Dios. Mire cómo dice Proverbios capítulo 12, versículo 1. Escuche esto: el que ama la disciplina, ama el conocimiento. El que ama la disciplina, ama el conocimiento. Pero el que aborrece la disciplina es un necio. El que desecha, el que hace a un lado, el que no le gusta la disciplina, que no la recibe, dice la Biblia, el que aborrece la disciplina es un necio. Ser disciplinado, ser corregido, ser instruido requiere humildad. Requiere decir: es cierto, está bien. El necio no acepta disciplina. El necio no acepta corrección. Cada vez que usted se encuentre con alguien que no acepta disciplina, corrección, está enfrente de una persona necia. Una persona que no acepta que alguien le diga: no es así. Venga, le enseño, no es así. A ver, corríjalo. Cada vez que usted está delante de alguien que no tolera ser corregido, no tolera ser disciplinado, usted está delante de un necio. Y no podemos vivir necios. La persona que dice: no, yo voy a renunciar a esa condición, acepta corrección. Se equivocó, lo acepta. Se equivocó en el trabajo, lo acepta. Se equivocó en su casa, lo acepta. Acepta la corrección, acepta la disciplina, acepta que le digan: mira, no lo vuelvas a hacer así, eso está mal hecho. Acepta. En la iglesia lo acepta. Delante del Señor lo acepta. ¿Cuántas cosas se hacen mal delante de los ojos de Dios? Y el Señor le predica una vez, le predica otra vez, le pone una cancioncita por ahí para recordárselo, le muestra un versículo bíblico para confirmarle. Y no. No. Hay muchos cristianos viviendo así de necio y quiere la bendición del Señor. ¿Cómo consigue la bendición de Dios un hijo de un padre tan bueno, pero que se comporta como un hijo necio? ¿Cómo conseguimos la bendición de Dios? Por eso el compromiso que debemos hacer es de decir: no viviré necio. Que seamos una generación no con necedad, sino con obediencia, con humildad, de aquellos que cuando nos equivocamos y viene la corrección, entendemos, corregimos. Dice la Biblia que David le falló al Señor una de las tantas veces que le falló al Señor, como cada uno de nosotros. Y cuando adulteró con la esposa de Urías, dice la Biblia que era un pecado que estaba en secreto, porque él ya había mandado a matar al esposo de Betsabé, a Urías. Estaba muerto. Había pecado con Betsabé. Era un secreto, era un pecado secreto entre ellos dos. Pero el Señor habla a un profeta para llegar a corregir a David. Y se presenta delante de David y lo está exhortando, lo está corrigiendo, lo está disciplinando. Y le dice el profeta a David: tú eres esa persona malvada de la que te estoy haciendo una comparación. Tú hiciste las cosas mal, lo estás haciendo mal, rey. ¿Sabe qué hizo David? Dice la Biblia que fue a encerrarse a su habitación, en ayuno, en oración, desesperadamente, a clamar a Dios misericordia, a clamar a Dios perdón, a humillarse delante de los ojos de Dios y de decirle: Señor,
como si tuvieras un hisopo en tu mano, y yo soy el sucio del oído, límpiame. Entra en lo profundo y límpiame. Pero el necio se revela ante la corrección. El necio murmura y empuña las manos y truena los dientes ante la disciplina. No le gusta la disciplina al necio. Si usted es de los que me dice, pastor, a mí tampoco me gusta la disciplina. No. Pues hoy usted y yo vamos a hacer el compromiso de decir, no viviré necio. Porque el necio no consigue la bendición de Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 13, versículo 20. Escuche esto. Mire qué tremendo, como dice la Nueva Traducción Viviente. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Ponga atención. Mire cómo dice la palabra del Señor. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Yo le diría hoy, cuídate de que los necios no sean tus amigos. Escuche lo que le voy a decir con atención. No escoja amigos necios, porque usted terminará metido en dificultades. O sea, en otras palabras, usted será un necio más, porque se pega a eso, es contagioso. Como el COVID se contagia. Porque necio contagia con necedad. Es como la murmuración, como el chisme. Son contagiosas. Son cánceres, enfermedades mortales, miserables para la vida del ser humano. Cuídese de que sus amigos no sean necios. Revíselos ahora, mire, mientras yo le estoy hablando, haga un examen de sus amistades y revise cómo son sus amigos. Si son de esos que no le gusta que le digan nada, hace las cosas como le da la gana, no acepta disciplina, corrección de nada, usted está en gran peligro de meterse en dificultades. En gran peligro de meterse en dificultades. Por eso es que mira, el miércoles no ayer, sino que la semana pasada estábamos hablando, reflexionando en la palabra del Señor mientras orábamos, que le paso el invito para que usted pueda unirse en los miércoles de ayuno y oración, y si está disponible al mediodía, venga a orar con nosotros, aquí en la iglesia juntos, a compartir la palabra del Señor un momento. Y ese miércoles hablábamos acerca de que muchas veces le damos tanta importancia a los refranes, cuando hay que tener cuidado con los refranes, el origen de los refranes, a ver si en realidad eso concuerda con lo que la palabra del Señor dice. Pero hay un refrán conocidísimo que dice por ahí que el que con lobos anda, usted sabe lo que dice, ¿verdad? ¿Sabe lo que dice después? A aullar aprende. ¡Au! Sí. Y fíjese que es sacado de una historia real. Hay un personaje español, un hombre que todavía vive, que lo encontraron en el bosque, hace años, en los años 80, lo encontraron en el bosque. Y ahí en el bosque lo encontraron corriendo, huyendo de quien lo encontró, corría como un animal en 4 patas. Y se paraba en las piedras, detrás de las piedras, y aullaba. Porque curiosamente esas cosas extrañas que suceden en el mundo, él creció con lobos. Por lo menos esa es la historia que cuenta. Aullaba, corría, comía como los lobos, pero era un ser humano. O sea que ese refrán de repente nace de ahí. Pero lo que me sorprende es lo que dice la Biblia, que la Biblia tiene la fuente para sustentar y respaldar el refrán. Porque dice que si ustedes camina con sabios, va a hacerse sabio. Pero si usted camina con los mismos necios de toda la vida, usted se va a meter en problemas. No será culpa de ellos,
será culpa suya. No será culpa de los lobos. No es que como yo todo el día paso con lobos, por eso huyo. No, no es culpa de los lobos. Es culpa del que decidió caminar con el necio, tomarse el cafecito con el necio, ir a compartir el fin de semana con el necio, ir a pasear con el necio, con el que no tolera que le digan nada de lo que está haciendo mal, con el que tiene una sola manera de hacer las cosas y no escucha a nadie, ni a Dios. Usted se va a transformar en un necio y va a terminar gruñendo igual que él, murmurando igual. Va a terminar haciendo lo mismo. Va a caer en necedad. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 3. Ponga atención a esto, que me impresiona esto. Proverbios 19, versículo 3. Dice esta nueva traducción viviente. Proverbios 19, versículo 3. Escuche esto. La gente arruina su vida por su propia necedad. Escuche esto. La gente arruina su vida por su propia necedad. Pero escuche con atención la segunda parte de este versículo. Y después de que arruina su vida, se enoja con el Señor. Esto no es un invento nuestro, lo dice la Biblia. Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad. Amada iglesia, amados hermanos, no siempre son las dificultades de la vida que me están tocando. No siempre es que la vida es dura. No siempre es que me están atacando. No siempre es que es el diablo tan terrible. No, muchas veces es su necedad. Es la consecuencia de vivir necio. Muchos problemas, dificultades de la vida, ruinas en la vida, vienen por vivir en necedad, por no escuchar a nadie, por no atender el consejo de nadie, por no obedecer la voluntad de Dios. Y terminan enojándose con el Señor. ¿Cuánta gente cometió errores en necedad y después dijo qué barbaridad, y yo que era cristiano, y yo que... Sí, pero muchas veces, ¿cuántas veces tomamos decisiones equivocadas? Cuando alguien nos dijo 1, 2, 10,000 veces, cuidado, no por ahí, no. Cuando el Señor dijo cuidado y el necio dijo, ¿cómo? Claro que puedo. Y después termina en ruina, en dificultad, en calamidad. Y dice, el Señor me falló. Yo vivía para Él y no me guardó. Eso es como que, es que el necio es igual como que una persona se pare en la punta de un acantilado, de un risco, de un abismo, sin paracaídas, sin cuerda y sin nada. Y diga, vamos a ver si Dios me detiene. ¡Woo! Se va a matar. Así es el necio. El necio hace lo que le da la gana, lo que quiere, sin importar lo que pueda suceder. Y después, cuando suceden cosas, no son maravillosas como las que canta la canción, ¿verdad? La canción aquí dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Ese es cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, pero cuando el pueblo del Señor es necio, también suceden cosas que no son maravillosas, son de ruina, son de miseria. Y después le quiere echar la culpa a Dios. No, Dios no es culpable de su necedad. Dios no es culpable de sus malas decisiones por necio. Dios no es culpable de que usted sea el que piense que el arroz suyo es el mejor del mundo. Dios no es culpable de eso. Usted es el culpable de eso. Usted es el que piensa que usted lo hace mejor que nadie. Dios no es culpable de eso. No puede ser que Dios le haya dado este talento a alguien más. ¿Y usted qué? ¿Quién cree que es usted? Para que eso no lo haga mejor alguien, para que mañana le pueda decir, mira, te voy a enseñar cómo se hace. Hay gente que tiene 20 años trabajando aquí en algún trabajo, se dedica a algo hace 30 años y le parece que no puede aprender de alguien que hace un año está haciendo lo mismo. No puede vivir así de necio.
Hay gente que menosprecia a los niños y esos chamacos. Pero a veces ni tomar una foto puede. Dice, venga, enséñame que me... Ahí se le va la necedad. Y ¿cómo hago que el wifi se me fue? El necio piensa que no necesita de nadie. El necio se encierra en sí mismo y muchas veces comete errores y le viene la ruina, vienen las dificultades, viene el desorden de vida y le echa la culpa a Dios, cuando la culpa es su necedad. Son sus decisiones sin pedir consejo, son sus decisiones sin obedecer la voluntad de Dios, son sus decisiones sin hacer las cosas obedeciendo a lo que el Señor quiere que hagamos. Mire, la juventud es tan linda porque uno todavía tiene mucha fuerza, ¿verdad? Mire, uno en la juventud, pero en esa juventud explosiva, no en la juventud que nos creemos tener algunos, ¿verdad? Sino en la juventud explosiva, la de 20, de 21, de 22, cuando usted se desvela, amanece a las 2, 3 de la mañana y a las 5 de la mañana está arriba otra vez para toda la jornada. Y cuando termina la jornada del día está listo para ir a ver si va a ir a comer con los amigos. Esa juventud, esa juventud es tan linda porque hay tanta fuerza. Pero póngale atención a su juventud, jóvenes que están aquí, porque en la juventud uno es muy necio. Muchas veces piensa que la juventud ya nos dio el derecho para poder decidir lo que me dé la gana sin escuchar a nadie. Y en la juventud es cuando más riesgo tenemos de tomar malas decisiones, porque somos inexpertos, somos inmaduros. A veces el de 40, el de 50 le dice al de 20, pero tiene que escuchar porque yo ya caminé, todo es que estás caminando. Es que el necio no escucha eso. No escucha. Y muchas veces en la juventud uno es necio. Yo aquí le hago esta invitación a los jóvenes que están aquí hoy, de hacer esta declaración para su vida, de decir, no viviré necio, escucharé el consejo, atenderé la instrucción, haré la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que cuando crecemos como adultos, cuando ya se nos va acabando la fuerza en el camino poco a poco, porque tampoco es que ya se acabó, poco a poco, se va acabando y lo va sintiendo, cada mañana lo va sintiendo, cada verano lo va sintiendo, que se va la fuerza desgastando. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que como que hay una parte, una estación de la vida en donde la necedad nos abandona, la dejamos atrás y que nos la encontramos allá adelante. Y cuando nos va avanzando la edad, nos vamos volviendo otra vez necios. Entonces encontramos al amigo Canocito necio, que no acepta corrección, no acepta que se le diga que hay otra manera que lo puede. No, yo tengo 70 años ya, yo ya aprendí todo en la vida. Entonces la abuelita dice, ¿usted me va a enseñar a hacer arroz? ¿Cómo? No, mamita, si yo tengo 50 años haciendo este arroz igual y a todo el mundo le gusta. Eso se llama necedad. La necedad de la juventud, como la que la venimos a encontrar allá otra vez adelante. ¿Cuántos de sus abuelos son necios? Mire, yo le pido al Señor ser un anciano, de verdad, yo ese es un anhelo en mi corazón. Si algún día usted me conoce anciano, sepa que estaré viviendo el anhelo de mi corazón. Pero no anciano de 50, de 60, ¿verdad? Anciano de verdad. Pero una de las cosas que yo le pido al Señor es no ser un anciano necio. Porque es que podría perderme la oportunidad de ir al cielo por la necedad mía al final de la carrera. Entonces hay gente que dice, ¿cómo que vamos a cantar esa canción? ¿Y los coritos de siempre? No, a mí no me vengan con esas canciones. No. Eso es necedad. ¿No puede aprenderse otra canción?
¿No puede cantar otra canción? ¿El arroz suyo es el mejor? Muchas veces aplicamos la necedad en muchas áreas de la vida. ¿Usted se ha fijado cuando corrige a alguien o cuando somos corregidos? ¿A quién le cae bien la corrección? Dígame, levante la mano, ¿a quién le cae bien la corrección? A nadie. Corríjame usted a mí y yo no le voy a decir, ay, vamos a tomar un cafecito para celebrar esta cosa. No, nadie celebra la corrección, dice la Biblia, en el inicio, al momento en el que la corrección llega, la disciplina llega, nadie la celebra. La recibe como... Pero después, dice la Biblia, después produce ese fruto tan tremendo de bendición para nosotros. Así que aunque la corrección llegue a su vida y no le guste de entrada, si su pastor viene y le dice algo que no le gusta, está bien, usted tiene todo el derecho que no le guste. Pero si es a la luz de la palabra, deje que pase ese trago. Revíselo. Y si es como el Señor quiere que usted lo haga, diga, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Aunque era el arroz de toda la vida, pero lo voy a cambiar. Así es. Así es. Así funciona la vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando somos necios con las personas que vemos, somos necios con Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Si tú dices que amas a quien no ves, ¿cómo me puedes decir que no estás dispuesto a amar a quien ves? Concluyendo de esa enseñanza del maestro, yo le diría, ¿cómo usted me puede decir que usted no es necio a Dios cuando no puede ser obediente a los hombres? ¿Cómo usted va a poder ser obediente a quien no ve y no puede ser obediente a quien sí ve? La misma fórmula. ¿Cómo usted va a decir que ama a Dios que no ve si no puede amar al que ve? Por eso la invitación que yo le hago hoy, para que así mismo se lo diga, aunque no le esté gustando, me dice, si hoy usted dice, no, pastor, esto no era lo que yo me esperaba hoy. Aunque no le guste, porque a veces no gusta, usted y yo podamos decir, no viviré necio. Hoy que llegue a su casa y se le pase el trago, diga, de verdad yo no voy a vivir necio. No voy a vivir necio. Aunque usted me ha ignorado toda la predicación hoy, aunque haya estado en otro planeta viendo por otro lado, usted va a llegar a su casa, yo le aseguro, y hasta estará esta frase en su mente, en su corazón, como una invitación para su vida, de decir, no viviré necio. El Señor no le ha diseñado a usted para que viva en necedad. El Señor quiere que atienda el consejo de su palabra, que lo atienda a Él, que lo escuche a Él, que deje que el Señor le moldee, le corrija, le instruya, le abrace con su disciplina y salir de la necedad. Termino con esto, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 7. En la versión de Reina Valera de 1960, muchos lo conocen de memoria, este versículo. Pero yo se lo quiero leer en esta traducción, en la Biblia de las Américas. Interesante cómo lo traduce. Usted lo conoce en la Reina Valera, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice esta traducción, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero me impacta lo que sigue. Los necios desprecian la sabiduría y desprecian la instrucción. Al Señor solo lo agradamos con sabiduría. Vamos a temer a Dios cuando salimos de la necedad. No podemos ser amantes del Señor, obedientes a Dios, con un corazón necio. No podemos. No podemos agradar a Dios con todo nuestro ser cuando hacemos lo que queremos siempre, sin importar el consejo de Dios, sin ir a los pies del Señor a pedir dirección a Dios.
sin pedir un consejo y decir, ¿qué le parece esto que estoy haciendo? No podemos agradar a Dios en necedad. Dice la Biblia que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Sabe qué me impresiona? Que el necio nunca será sabio. Nunca el necio tendrá sabiduría. ¿Y sabe qué dice el mismo libro de Proverbios? Que la sabiduría nos salva la vida. Pero el necio nunca tendrá sabiduría. ¿Tendrá conocimiento? Sí, mucho. Claro, lleva 50 años haciendo el mismo arroz, le va a quedar súper bien. Pero lo puede hacer mejor. ¿Va a tener conocimiento? Sí. ¿Va a saber hacer las cosas? Sí. ¿Va a tener experiencia? Sí. ¿Va a tener canas también? Pero si es necio o es sabio. Hay gente que ha confundido y dice, no, los ancianos son sabios. Cuidado. Si es necio, no es sabio. La sabiduría viene del Señor. La sabiduría viene de aprender a escuchar también, de sentarnos y aprender. Una persona que solo lo que dice es lo correcto, solo lo que dice tiene razón, solo lo que dice está bien, es necia. Y con necedad no podemos tener sabiduría. Y sin sabiduría tomaremos decisiones trágicas en nuestra vida. Decidiremos lo que no tuvimos que haber decidido. Haremos lo que Dios dijo que no hiciéramos. Actuaremos como Dios quería que no actuáramos. El necio no tendrá sabiduría. O somos necios, o vivimos necios, o vivimos como sabios, con sabiduría, tomando decisiones acertadas. Pastor, pero es que hay que equivocarse, porque mire, yo siempre digo, por lo menos es mi receta para José Molina. Yo prefiero, porque es menos doloroso y más barato aprender de los errores de otros. Hay gente que dice, déjeme que me equivoque. Está bien, pero puede dolerle mucho, puede costarle mucho. Y le tengo una noticia, ya alguien se equivocó en lo mismo antes. Ya nos enseñó la lección. No, pero es que Dios, déjeme que quiero probar. Está bien, pruebe. Así dice el necio. Déjeme. Ahí está, es necio. Pero si usted vio que el que iba enfrente se tropezó, los 10 que iban allá adelante también, y usted dice, yo no. ¿Está grabando? Ponga a transmitir en vivo, vea. ¡Pum! Corte. Se iba a caer. Claro que se iba a caer. Los demás se cayeron. El error ya fue cometido 1000 veces. No tiene que cometerlo usted. Eso se llama sabiduría. El necio lo quiere volver a cometer. El necio quiere volver a equivocarse. El necio quiere ser uno más en el récord de la lista de los que se han equivocado en lo mismo. El sabio entiende y sabe y reconoce que no puede darse el lujo de fallar, no tiene ni tiempo para perder, ni fuerza para desperdiciar, ni vida para poner en riesgo. Por eso el compromiso que le invito a que hagamos es: no viviré necio. Hay gente que se condena a sí mismo y dice: yo así me voy a morir, así como soy, así soy yo. No, ni pierde el tiempo conmigo. Así es que así somos los mexicanos y los hondureños, así somos. Mire, guarde el pasaporte y dígale: Señor, haz tu obra en mi vida, haz tu obra en mi casa, haz tu obra en mi corazón. Hoy veníamos con mi hija, antes veníamos para el culto y ella venía conmigo en el carro y escuchábamos una canción que yo se le he mencionado alguna vez, pero salió ahí de repente. La canción decía: peínate el corazón. Y yo le dije, y cuando terminó la canción, yo le dije: ¿y tú entendiste esa canción? Me dice: sí. Le dije: ¿cuál es el significado? No, que hay que arreglarse, que las cosas que están mal. Yo dije: está bien.
peinémonos el corazón. No vivamos en ese. Hay cosas en su vida. Mira, aquí hay gente. Mira, es que la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Aquí hay rostros que están entristecidos, en amargura. Se les ve. Y yo soy un hombre de Dios y puedo discernir espíritu. Aquí hay corazones amargados, entristecidos, necios, que lo que están escuchando les está cayendo pesado. Yo tengo que decirle hoy, de parte de Dios, esto es con su vida. Esto es para salvarle a usted. Es para rescatar su alma. No viva en necedad. No viva necio. Deje que Dios le transforme. No quiere escuchar a nadie, pues escucha la palabra. No hay nadie que se enfrente con la palabra de Dios que no sea transformado. Nadie. Solo alguien que no lee la Biblia nunca experimentará transformación. Deje que el Señor transforme su vida. Deje que el Señor lo saque de la condición de necedad si usted ha vivido así. Deje que el Señor le ayude a tomar las correctas decisiones para que mañana no le eche la culpa a Dios de su necedad. ¿Cuántas cosas? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que sabe hacer lo bueno y por necio no lo hace. Eso que no hizo, sabiendo que debía de hacerlo, le es contado como pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Y nadie se va a encontrar con el trono delante del Padre, abriéndole la puerta de la eternidad con su corazón lleno de pecado. Por eso es un buen momento para decirle: Señor, yo no quiero pecar de necio. Yo no quiero vivir con necedad en mi vida. Mejor me humillo, mejor me someto, mejor pongo en juego mi propia reputación. Pero no quiero vivir como necio. No quiero vivir con soberbia, con prepotencia, con altanería, encerrado solamente en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en la forma que yo decido hacer en la vida. Porque seguramente Dios tiene un plan mejor. Bien se lo dijo el Señor a Jeremías: mis planes, mis pensamientos no son los tuyos. Cuando usted piensa que sus planes así es, póngale cuidado a esto que el Señor dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Por qué no decirle: Señor, enséñame tu camino? Enséñame cómo es que quieres que yo haga el arroz. Aunque yo sepa hacerlo, quiero hacerlo a tu manera. No quiero ser necio. Póngase de pie, vamos a hacer una oración especial.